Existe una diferencia abismal entre vivir arrastrándote por migajas de aceptación y caminar erguido reclamando el territorio que mereces. La mayoría elige lo primero porque es más cómodo, más seguro, más predecible. Pero hay un pequeño grupo de personas que entiende algo que el resto ignora. El respeto no es algo que se pide, es algo que se impone. Y hoy vas a descubrir exactamente cómo hacerlo. Nicolás Maquiavelo, hace más de 500 años, observó algo que todavía hoy destroza vidas. Los bondadosos, sin estrategia, terminan siendo devorados por los astutos, sin escrúpulos. No escribió esto para crear tiranos, lo escribió para despertar a los ingenuos que creían que la bondad por sí sola conquistaría el mundo. Friedrich Nietzsche, siglos después, fue aún más directo. La moral del rebaño convierte a los individuos excepcionales en esclavos de la mediocridad colectiva. ¿Te suena familiar? Claro que sí, porque tú has estado ahí. Has sido el que siempre dice sí, el que está disponible a cualquier hora, el que escucha los problemas de todos, pero nadie escucha los tuyos. Has sido el generoso constante, el comprensivo infinito, el que pone la otra mejilla una y otra vez, hasta que ya no queda mejilla que poner. Y aquí está la verdad que nadie te quiere decir. Cada vez que te rebajas para evitar un conflicto, cada vez que aceptas menos de lo que mereces para mantener la paz, cada vez que tragas tus palabras para no incomodar, estás enviando una señal clara al universo. Estás diciéndole al mundo que tu valor es negociable, que tu dignidad tiene precio, que puedes ser pisoteado sin consecuencias. Maquiavelo lo expresó con una precisión quirúrgica. Los hombres juzgan generalmente más por los ojos que por las manos, pues todos pueden ver, pero pocos pueden sentir. En otras palabras, la percepción que otros tienen de ti determina cómo te van a tratar. Y si tú proyectas disponibilidad infinita, sumisión disfrazada de bondad, tolerancia sin límites, entonces eso es exactamente lo que van a explotar. Nietzsche fue incluso más brutal en su análisis. Habló del último hombre, esa criatura que evita todo riesgo, que busca la comodidad por encima de la grandeza, que prefiere ser querido antes que respetado. El último hombre, según Nietzsche, representa el final de la evolución humana, el punto donde la mediocridad se vuelve virtud y la excelencia se convierte en pecado. ¿Reconoces a ese último hombre en tu propia vida? Es el que acepta trabajos que odia para no confrontar al jefe. Es el que mantiene relaciones tóxicas para no enfrentar la soledad. Es el que dice, está bien, cuando claramente no lo está. Es el que sonríe mientras por dentro se desangra. Pero hay una salida. Hay un camino que muy pocos se atreven a recorrer, porque requiere algo que la sociedad moderna ha demonizado: la voluntad de ser incomprendido por muchos para ser respetado por quienes realmente importan. Maquiavelo entendía que el poder real no reside en la fuerza bruta, sino en la capacidad de proyectar una presencia que haga que otros piensen dos veces antes de subestimarte. No hablaba de intimidación barata o de agresividad vacía. Hablaba de cultivar una dignidad tan sólida que se vuelva imposible de ignorar. Nietzsche llevó esta idea aún más lejos con su concepto del superhombre, no como una fantasía de supremacía, sino como la representación del individuo que ha logrado trascender las limitaciones impuestas por el miedo al juicio social. El superhombre nietzscheano no necesita la aprobación de las masas porque ha encontrado su propia fuente de validación interna. La pregunta que deberías hacerte ahora mismo es esta: ¿cuántas veces en la última semana traicionaste tus propios valores para mantener la armonía? ¿Cuántas veces dijiste sí cuando querías decir no? ¿Cuántas veces te minimizaste para que otros se sintieran más cómodos? Cada una de esas traiciones a ti mismo es un ladrillo que estás poniendo en la prisión de tu propia mediocridad. Y lo más trágico es que lo haces voluntariamente, creyendo que es nobleza, cuando en realidad es autosabotaje. La psicología moderna confirma lo que Maquiavelo y Nietzsche intuían.
Las personas que no establecen límites claros sufren de mayor estrés, ansiedad y depresión. Su autoestima se deteriora porque internamente saben que están viviendo una mentira, que están traicionando su esencia para encajar en moldes que nunca fueron diseñados para ellos. Pero aquí viene la parte más reveladora. El mundo no te respeta más por ser constantemente accesible. Todo lo contrario. Los estudios en psicología social demuestran que valoramos más aquello que percibimos como escaso. Cuando tú estás siempre disponible, cuando siempre dices sí, cuando nunca estableces consecuencias, te conviertes en algo abundante. Y lo abundante, por definición, se da por sentado. Maquiavelo observó este fenómeno en la política de su época, pero se aplica perfectamente a las relaciones personales. El príncipe que siempre busca complacer a todos termina siendo respetado por nadie. El líder que nunca toma decisiones difíciles se convierte en una figura decorativa. La persona que nunca dice no se transforma en una herramienta útil, no en un ser humano valioso. Nietzsche lo formuló de manera diferente, pero llegó a la misma conclusión. El que no sabe poner su voluntad en las cosas, al menos les pone un sentido. Es decir, cree que hay en ellas ya una voluntad. En otras palabras, si tú no decides conscientemente cómo quieres ser tratado, otros decidirán por ti, y puedes estar seguro de que no lo harán pensando en tu bienestar. Entonces, ¿cómo empiezas a cambiar esta dinámica? ¿Cómo pasas de ser alguien que ruega por respeto a alguien que lo impone naturalmente? El primer paso es entender que el respeto no es una moneda que se intercambia por favores. El respeto es una percepción que surge cuando otros reconocen que tienes límites claros y la voluntad de hacerlos cumplir. No necesitas ser cruel, no necesitas ser agresivo, pero sí necesitas ser firme. Maquiavelo escribió: es mejor ser temido que amado, si no puedes ser ambas cosas. Pero la palabra temido aquí no significa que debas infundir terror. Significa que debes proyectar una presencia tan sólida que otros entiendan instintivamente que no pueden jugar contigo sin consecuencias. Imagínate por un momento a una persona que conoces y que respetas profundamente. Analiza por qué la respetas. Probablemente no es porque siempre te dice lo que quieres escuchar, ni porque está disponible para ti las 24 horas del día. La respetas porque tiene principios claros, porque dice lo que piensa, porque su palabra tiene peso, porque cuando está presente realmente está presente, pero cuando no está, su ausencia también se siente. Nietzsche tenía un término para esto: amor fati, que significa amor al destino, pero en el contexto de las relaciones humanas, podríamos traducirlo como la capacidad de aceptar que no puedes controlar cómo otros reaccionan a tus límites, pero sí puedes controlar si los estableces o no. La verdad incómoda es que cuando empiezas a cambiar, cuando comienzas a valorarte, cuando dejas de estar disponible para todo y para todos, vas a perder gente. Y eso está bien. De hecho, eso es exactamente lo que necesitas que pase. Las personas que se alejan cuando tú empiezas a respetarte a ti mismo nunca te valoraron realmente. Te veían como una función, no como una persona. Te percibían como un recurso disponible, no como un ser humano con necesidades y límites propios. Maquiavelo entendía que gobernar implica tomar decisiones que no van a complacer a todos. Aplicado a tu vida personal, esto significa que liderar tu propia existencia requiere que tomes decisiones que no van a agradar a quienes se habían acostumbrado a tu complacencia. Pero aquí está la magia. Cuando tú empiezas a tratarte con respeto, atraes naturalmente a personas que también te van a tratar con respeto. Es como si cambiaras la frecuencia en la que operas y de repente sintonizas con gente que está en tu misma longitud de onda. Nietzsche hablaba de la transvaloración de todos los valores, la idea de que cada individuo debe examinar críticamente los valores que ha heredado de la sociedad y decidir conscientemente cuáles adoptar y cuáles rechazar. En tu caso, esto significa cuestionar la creencia de que ser bueno equivale a ser disponible.
que ser amoroso significa sacrificarte constantemente, que ser exitoso requiere que sacrifiques tu integridad. El segundo paso en este proceso de transformación es aprender el arte del no estratégico. No se trata de convertirte en una persona negativa o poco colaborativa. Se trata de entender que tu energía, tu tiempo y tu atención son recursos finitos y valiosos que deben ser invertidos conscientemente. Cada vez que dices sí a algo que no te nutre, automáticamente estás diciendo no a algo que sí podría nutrirte. Cada vez que dedicas tu energía a complacer a alguien que no te valora, estás robándole esa energía a alguien que sí la valoraría. Maquiavelo escribió extensamente sobre la importancia de elegir las batallas correctas. No todas las guerras merecen ser peleadas, pero las que sí lo merecen deben ser ganadas decisivamente. En tu vida personal, esto se traduce en no reaccionar a cada provocación, pero sí establecer consecuencias claras cuando alguien cruza tus líneas rojas. La diferencia entre una persona respetada y una persona utilizada no está en la cantidad de conflictos que evita, sino en la calidad de los límites que establece. Una persona respetada puede ser muy amable, muy generosa, muy colaborativa, pero todo eso viene con términos y condiciones claros. Nietzsche tenía una frase poderosa: el que tiene un porqué para vivir puede soportar casi cualquier cómo. Aplicado a las relaciones, esto significa que cuando tienes claridad sobre tus valores y propósitos, te vuelves inmune a la manipulación emocional de quienes intentan hacerte sentir culpable por tener límites. El tercer elemento crucial en esta transformación es desarrollar lo que los psicólogos llaman locus de control interno. Esto significa que tu sentido de valor y satisfacción proviene principalmente de tu propia evaluación de ti mismo, no de la aprobación externa. Las personas con locus de control externo viven en una montaña rusa emocional constante. Su estado de ánimo depende de cómo otros los traten en cualquier momento dado. Si alguien los elogia, se sienten en las nubes. Si alguien los critica, se hunden en la desesperación. Maquiavelo entendía que un líder efectivo debe ser emocionalmente autosuficiente. No puede permitir que su estado mental dependa de las reacciones cambiantes de quienes lo rodean. Esta misma lógica se aplica a tu vida. No puedes construir una existencia sólida sobre la base inestable de la aprobación ajena. Nietzsche fue aún más radical en este punto. Propuso que cada individuo debe convertirse en su propio legislador de valores, es decir, debe desarrollar la capacidad de evaluar sus propias acciones basándose en principios internos coherentes, no en expectativas sociales arbitrarias. Esto no significa que debas ignorar por completo las opiniones de otros. Significa que debes desarrollar la capacidad de filtrar esas opiniones a través de tu propio sistema de valores antes de decidir si les das peso o no. Una persona con locus de control interno escucha las críticas, considera si tienen mérito, implementa cambios si son necesarios, pero no permite que esas críticas definan su autovalía. Entiende que la opinión de otros es información, no veredicto. El cuarto pilar de esta transformación es cultivar lo que Nietzsche llamaba voluntad de poder, pero no en el sentido político o social que muchos malinterpretan. La voluntad de poder nietzscheana es la capacidad de moldear tu propia vida de acuerdo con tu visión personal, de crear sentido y propósito desde dentro, de ser el arquitecto de tu propia existencia. Esta voluntad de poder se manifiesta en pequeñas decisiones diarias. Elegir conscientemente cómo invertir tu tiempo, seleccionar cuidadosamente con quién compartir tu energía, diseñar deliberadamente el tipo de vida que quieres vivir. Maquiavelo hablaba de virtud, un concepto que combinaba habilidad, coraje y flexibilidad estratégica. La persona con virtud no es rígida en sus métodos, pero es inflexible en sus principios. Adapta sus tácticas según las circunstancias, pero nunca compromete sus valores fundamentales. En términos prácticos,
Esto significa que puedes ser diplomático en tu comunicación, pero firme en tus límites. Puedes ser flexible en los detalles, pero consistente en lo esencial. Puedes adaptarte a diferentes situaciones, pero siempre desde una base sólida de autorrespeto. Aquí viene una de las revelaciones más poderosas. Cuando empiezas a operarte desde esta base de respeto propio, tu presencia cambia. No es algo que tengas que fingir o actuar. Es un cambio auténtico que otros perciben instintivamente. Las personas desarrollan una especie de radar social que les permite detectar quién se respeta a sí mismo y quién no. Los que no se respetan emiten señales de disponibilidad desesperada, de necesidad de aprobación, de flexibilidad ilimitada. Los que sí se respetan proyectan calma, claridad y una especie de dignidad tranquila que resulta magnética. Nietzsche observó que las personas excepcionales a menudo son incomprendidas por la mayoría, pero son profundamente respetadas por quienes tienen la capacidad de reconocer la excelencia. Cuando tú empiezas a vivir desde tus propios estándares, puede que pierdas la aprobación de las masas, pero ganas el respeto de las personas que realmente importan. El quinto elemento en esta transformación es desarrollar lo que podríamos llamar paciencia estratégica. Maquiavelo escribió extensamente sobre la importancia del tiempo en la política. Los movimientos precipitados a menudo fallan, pero la acción en el momento correcto puede cambiar todo. En tu vida personal, esto se traduce en la capacidad de no reaccionar impulsivamente a las provocaciones, pero sí actuar decisivamente cuando es necesario. Muchas personas oscilan entre dos extremos igualmente destructivos: la pasividad total, aguantar todo sin hacer nada, y la reactividad emocional, explotar por cualquier cosa. La paciencia estratégica te permite observar patrones de comportamiento antes de responder. Te da el espacio mental necesario para elegir la respuesta más efectiva, no solo la más inmediata. Nietzsche tenía una perspectiva fascinante sobre el tiempo. Creía que las personas verdaderamente fuertes pueden soportar períodos de aparente inactividad, porque entienden que están acumulando energía para el momento adecuado. Es como un arquero que se toma su tiempo para apuntar, porque sabe que solo tendrá una oportunidad de dar en el blanco. Cuando aplicas este principio a las relaciones, significa que no necesitas confrontar cada comportamiento irrespetuoso en el momento en que ocurre, pero sí necesitas tener claridad sobre cuáles son tus límites y estar preparado para actuar cuando esos límites sean cruzados de manera significativa. El sexto componente crucial es entender la diferencia entre soledad y aislamiento. Muchas personas permanecen en relaciones destructivas porque confunden estar solo con estar mal. Pero Nietzsche veía la soledad como un privilegio de los espíritus fuertes, una oportunidad para desarrollar profundidad interior, sin las distracciones constantes de la validación externa. Maquiavelo también entendía que los líderes efectivos a menudo deben tomar decisiones impopulares, lo que implica periodos de aislamiento social. Pero ese aislamiento no es castigo, es el precio de mantener la integridad. En tu vida personal, esto significa que es mejor estar solo con tu dignidad intacta que acompañado por personas que requieren que traiciones tu esencia para mantener su presencia. La soledad elegida conscientemente es empoderamiento. La compañía que requiere autosacrificio es esclavitud disfrazada. Las personas que han desarrollado una relación sólida con la soledad se vuelven imposibles de manipular emocionalmente. No pueden ser chantajeadas con amenazas de abandono porque ya han demostrado a sí mismas que pueden estar bien por su cuenta. Esto no significa que debas convertirte en un ermitaño. Significa que debes desarrollar la capacidad de estar cómodo contigo mismo, de manera que tus relaciones sean elecciones conscientes, no dependencias desesperadas. El séptimo pilar de esta transformación es aprender a comunicarte desde la autoridad personal, no desde la súplica. Maquiavelo observó que la forma en que un líder se comunica determina cómo otros responden a él. Un líder que habla desde la inseguridad invita al desafío. Un líder que habla desde la certeza interna inspira respeto.
Esto no significa que debas volverte arrogante o condescendiente. Significa que debes hablar desde un lugar de claridad sobre tu propio valor y tus propios límites. Cuando sabes quién eres y qué toleras, tu comunicación se vuelve más directa, más honesta y, paradójicamente, más respetuosa hacia los demás. Nietzsche hablaba de la importancia de decir la verdad, incluso cuando esa verdad es incómoda, pero también entendía que la verdad debe ser comunicada con habilidad, no como un arma, sino como una herramienta de clarificación. En términos prácticos, esto significa que cuando alguien te trata de manera irrespetuosa, no necesitas gritar o crear drama. Simplemente necesitas comunicar claramente que ese comportamiento no es aceptable para ti, y luego actuar en consecuencia si el comportamiento continúa. La autoridad personal se demuestra más en lo que no toleras que en lo que dices que toleras. Las personas observan cómo reaccionas cuando tus límites son desafiados, y esa reacción determina cómo te van a tratar en el futuro. El octavo elemento es desarrollar lo que podríamos llamar reciprocidad consciente. Tanto Maquiavelo como Nietzsche entendían que las relaciones humanas funcionan basándose en intercambios, pero muchas personas no son conscientes de lo que están dando y lo que están recibiendo. La reciprocidad consciente significa que evalúas tus relaciones no solo basándose en lo que sientes, sino en lo que objetivamente está pasando. ¿Esta persona invierte en la relación tanto como tú? ¿Te trata con el mismo respeto que tú le muestras? ¿Está disponible para ti de la misma manera que tú estás disponible para ella? Esta evaluación no debe hacerse desde un lugar de cuenta bancaria emocional donde llevas registro de cada favor. Debe hacerse desde un lugar de autorrespeto, donde simplemente observas si la dinámica es sostenible y saludable para ti. Maquiavelo escribió que es importante dar para recibir, pero también es crucial recibir para poder seguir dando. Si constantemente das sin recibir, eventualmente te agotarás y no tendrás nada más que ofrecer. Nietzsche llevó esta idea más lejos, sugiriendo que permitir que otros tomen sin dar es en realidad un diservicio hacia ellos. Les estás robando la oportunidad de desarrollar sus propias capacidades de reciprocidad y los estás entrenando para ser parásitos emocionales. La reciprocidad consciente te ayuda a distinguir entre relaciones genuinamente nutritivas y relaciones que simplemente se sienten familiares. Muchas personas confunden la familiaridad con la conexión real, especialmente si crecieron en ambientes donde dar unilateralmente era normalizado. El noveno principio es entender que el respeto verdadero incluye la capacidad de generar incomodidad cuando es necesario. Tanto Maquiavelo como Nietzsche reconocían que las decisiones importantes a menudo requieren que hagas cosas que no van a gustar a todos. En el contexto de las relaciones personales, esto significa que a veces tendrás que decepcionar a otros para ser fiel a ti mismo. A veces tendrás que crear conflicto a corto plazo para establecer paz a largo plazo. A veces tendrás que ser malinterpretado para mantener tu integridad. La mayoría de las personas evitan estas situaciones incómodas, pero al hacerlo, perpetúan dinámicas disfuncionales. Prefieren la falsa armonía de callar sus necesidades a la incomodidad temporal de expresarlas claramente. Pero las personas verdaderamente respetadas entienden que la incomodidad temporal es el precio de la autenticidad sostenible. Saben que es mejor manejar conflictos pequeños de manera regular que permitir que se acumulen hasta convertirse en resentimientos explosivos. Nietzsche tenía una frase poderosa: "Lo que no me destruye, me fortalece". En el contexto de las relaciones, esto significa que los conflictos bien manejados en realidad fortalecen las conexiones auténticas. Solo las relaciones superficiales se rompen cuando enfrentas la verdad. El décimo y último elemento es desarrollar lo que podríamos llamar visión a largo plazo en tus relaciones. Maquiavelo siempre pensaba en términos de consecuencias a largo plazo, no solo en satisfacción inmediata. Aplicado a tu vida personal, esto significa que tomas decisiones basándote en quién quieres ser en 5 años, no solo en cómo te sientes hoy.
Significa que estás dispuesto a soportar incomodidad a corto plazo para construir respeto a largo plazo. Muchas personas sabotean su propio crecimiento porque priorizan la comodidad inmediata sobre la satisfacción sostenible. Evitan conversaciones difíciles para mantener la paz temporal, pero esa paz es superficial y eventualmente se rompe de manera más dramática. La visión a largo plazo te ayuda a entender que establecer límites hoy, aunque sea incómodo, te ahorrará mucho sufrimiento en el futuro. Te ayuda a ver que perder relaciones superficiales ahora te hace espacio para relaciones profundas más adelante. Nietzsche hablaba del eterno retorno, la idea de vivir como si cada día fuera a repetirse infinitamente. Si tuvieras que vivir exactamente la misma vida una y otra vez, ¿estarías satisfecho con la forma en que te tratas a ti mismo y permites que otros te traten? Esta perspectiva te libera de la mentalidad de víctima y te coloca firmemente en el asiento del conductor de tu propia existencia. Ya no eres alguien a quien le pasan cosas, sino alguien que toma decisiones conscientes sobre qué experiencias permitir en tu vida. Cuando integras todos estos elementos, cuando empiezas a vivir desde este lugar de respeto propio auténtico, algo fundamental cambia en tu presencia. No necesitas anunciar tu transformación. No necesitas explicarle a nadie que ahora eres diferente. Tu energía habla por sí sola. Las personas que te conocían antes notarán el cambio y algunos se sentirán incómodos con él. Los que se beneficiaban de tu disponibilidad ilimitada se resistirán a tu nueva firmeza, pero también atraerás a nuevas personas que resonarán con tu autenticidad recién encontrada. Este no es un proceso que sucede de la noche a la mañana. Es una evolución gradual que requiere práctica constante y autocompasión cuando cometes errores. Habrá momentos en que recaigas en viejos patrones, momentos en que dudes de ti mismo, momentos en que la presión social te tiente a volver a complacer a todos. Pero cada vez que eliges respetarte a ti mismo, cada vez que mantienes un límite aunque sea incómodo, cada vez que actúas desde tu valor interno en lugar de desde tu necesidad de aprobación, fortaleces el músculo del autorrespeto. Maquiavelo y Nietzsche entendían algo que la cultura moderna a menudo olvida. El respeto verdadero, tanto hacia uno mismo como desde los demás, no es algo que se otorga automáticamente. Es algo que se construye a través de decisiones consistentes, límites claros y la voluntad de ser incomprendido por muchos para vivir en integridad. El camino hacia el respeto auténtico no es fácil, pero es el único camino hacia una vida que realmente valga la pena vivir, porque al final del día puedes elegir entre ser querido por ser conveniente o ser respetado por ser auténtico. La diferencia entre estas dos opciones es la diferencia entre existir y vivir realmente. Tu transformación empieza ahora, con la próxima decisión que tomes, con la próxima vez que alguien cruce tus límites, con la próxima oportunidad que tengas de elegir entre tu comodidad y tu crecimiento. El mundo está esperando a ver quién decides ser. La pregunta es, ¿estás listo para mostrarle?